Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Antes que nada quería dedicar esta clase a la Refuah Shelema, Refuah Danefesh, Refuah Daguf, del Rav Aryeh Natan, que parece ser bastante delicado. No es una situación fácil en la que él se encuentra y que Hashem sea fortaleciéndolo y dándole sanación para su cuerpo, para su alma de una forma completa. Amén. Amén. Bueno, en materia, les comentaba que cada persona tiene una forma de aprender y para eso necesita utilizar el esquema en que su mente ya funciona, independientemente de lo que sea. Yo estoy seguro que si le hablo a mi esposa de recetas y de cocina, ella las coge rápido. Ya le encanta, ese es su mundo, ya le encanta cocinar, postres y esto. Y si le hablo en Yehudá, en paneles, en medidas, en números, en cuadrados y en metros, seguro que también me va a entender. Pero ¿qué pasa? Cuando ya nos ponen a hablar de letras hebreas y esto, ya como que, ay, ya se me complicó la cosa, y uno que no se la sabe bien, y que el milui. Entonces ahí entra lo que estamos viendo. La cábala tiene su propio lenguaje, así como los destucadores tienen su propio lenguaje, y hay palabras que seguramente yo no las uso porque yo no soy estucador. Hay palabras especiales, la porra de caucho, la cuña para el piso, no sé, palabras. Lo mismo un ingeniero de sistemas, una ama de casa, una profesora, todos tienen su forma de aprender, todos tienen su sistema. Reviso que no se me ha quedado nadie por fuera. Entonces, todos tienen su sistema y la idea es que cada persona sea consciente de su misma forma de pensar. Y con esto me voy a alargar un poquito. Ahora la ciencia, no sé si se le haría la psicología o la neurociencia, se puso a estudiar el cerebro y encontró que ya hay una inteligencia superior al IQ o al coeficiente intelectual. Antes medían por números qué tan inteligente era uno, ¿no? Entonces decían que el coeficiente intelectual de Albert Einstein era, no sé, ni sé, ciento y algo, 160 y tantos. Y por ejemplo aquí en Israel a todos los chicos les hacen ese examen en cierto momento de la época y entonces todos sacan pecho, ¿no? Yo saqué más que tú, wow, soy más inteligente. Y a la largo no va a ver y uno no ve la diferencia en qué es más inteligente, porque todos son muy inteligentes. ¿Quién llegó? No. Entonces, la diferencia de los números es muy poquito. Entonces encontraron que hay una cosa que se llama la metacognición. ¿Qué es eso de metacognición? Es cuando la misma persona tiene la capacidad de como de sacarse de sí mismo y ver cómo su mente funciona y aprender qué le pasa a su mente. Es como si usted tuviera la capacidad de usted hacerse sus propias reflexiones, pero no diciendo, es que yo me siento así. No, es como que yo me salgo de mí mismo y comienzo a verme a mí mismo y pensar y decir, llegó alguien, estoy pendiente de eso porque la clase pasada se me pasaron. Creo que ya están todos. Sí. Entonces, como salirme de mí mismo y empezar a ver qué le pasa a Pinjas. No, pues está como estresado, pero ¿por qué está estresado, Pinjas? No, quizás por el trabajo, no, seguro que no es por eso. Entonces empieza como un diálogo entre un yo exterior y un yo interior. Aparentemente, ahora no va a decir, no, Pinjas se enloqueció. No, ya está, habla con él mismo, el yo interior y el yo exterior. Mi esposa me mira muy chistoso. Pero cuando eso es algo que yo hago desde niño, ya lo puedo decir porque ya no me siento tan loco. Y resulta que ahora la ciencia dice que eso se llama metacognición y eso es el nivel más elevado de inteligencia que tienen los seres humanos. Yo digo, toda la vida he sido inteligente full y yo pensando que estaba loco. No. Y es la capacidad de saber a sí mismo qué le pasa. Entonces, por ejemplo, hay gente que yo le pregunto, ¿cómo estás? Bien.
Y yo, no, pero en serio, yo, no, pues me siento un poquito triste. ¿Y por qué estás triste? No sé. Y para mí, que me digan no sé es, ¿cómo no vas a saber? ¿Sí me entiendes? Yo digo, pero ¿cómo no vas a saber si es que está en su propio cuerpo? No, no es que esté escondido, no es que se fue. No es que está hablando de algo que no, que esté lejano a él, no, está hablando de él mismo. ¿Cómo la gente no sabe por qué está triste, por qué está estresada, qué le duele? Estoy hablando de como del alma, ¿no? Y es porque la gente normalmente no hace esos procesos de meditación, no hace procesos de reflexión. Y aquí es donde el yoga ha cogido mucha fuerza y hay meditaciones que imagínense una luz sobre su cabeza que le cae y lo baña y entonces que son meditaciones dirigidas. Funcionan en un cierto punto, pero también les comparto de parte de las locuras que alcancé a leer en algún momento, libros de metafísica, libros de magia, de ocultismo, y enseñan a que, y ya le digo por qué lo puedo decir tranquilamente, porque enseñan a que la mente, uno tiene que tener un tiempo en el día y sentarse y escoger y mirar un solo objeto a un punto muy profundo y tratar de entender ese objeto, su forma, su color, cómo que se siente, como que usted se mete dentro del objeto y se hace uno con el objeto por medio de la visión. Y entonces con eso primero lo hacen con los elementos del fuego, después con el agua, después con la tierra, después con el ventilador, una fuente de viento. Bueno, lo más difícil es el viento. Y entonces eso hace que usted se enfoque en una sola cosa. Ahora, cuando yo leí eso, yo decía, pues qué pendejada. Yo pensé así, no. Qué pendejada, pues simplemente yo veo la vela y ¡uf! Ya me meto en ella y ya sé, ya siento el calor y esto. Entonces, después decía, si hay algunas personas que tienen eso innato y hay algunas personas que les queda imposible. Y yo, otra vez. Y yo pensando que estaba loco, porque yo no era capaz de cuando me hablaban una persona, me hablaba otra y yo tenía que entenderle a la otra también. No, yo solamente le puedo entender a la que estoy hablando. Una cosa a la cosa. Y hubo un momento en mi vida, cuando era vidriero, en el que me tocaba que atender el teléfono, pensar en el corte, pensar en el trabajo de mañana y pensar en el otra cosa. Y uno decía, wow, yo decía, ¿no? Wow, estoy volviendo Super Saiyajin, estoy alcanzando niveles super poderosos. ¿Por qué? Porque yo pensaba que si mi mente podía partir su espacio para hacer muchas cosas a la vez, me estaba volviendo súper poderoso. Resulta que estaba quemándome la cabeza. Entonces ahí vuelve otra vez a la psicología y a la psicología muy fuerte y a la neurociencia y todo este tipo de cosas. Un poco de actualidad, hoy estoy muy actual, ¿no? Y resulta que la mente del hombre funciona muy diferente a la mente de la mujer y la mente del hombre funciona en foco, se enfoca y se canaliza hacia una sola cosa, pero a un nivel muy fuerte. Lo que pasa es que ahora los hombres tendemos a ser muy femeninos, en el sentido no de desviación, sino en el sentido de la forma en que nos relacionamos con el entorno, de la forma en que nos conectamos con la espiritualidad. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque así somos. Que nosotros venimos, recibimos la energía del Parsuf de Ima. La energía de Ima, ¿qué es? Ima es mujer. Bueno, nosotros lo recibimos de Malkut. Malkut lo recibe a veces del Seiram Pim o a veces del Parsuf de Ima, pero la mayoría de las veces lo recibe de Ima. Pero también el Seiram Pim recibe la energía de Ima. Pija, ya usted que está hablando, ¿no? ¿Qué es esas palabras raras? Estoy hablando en términos cabalistas de los nombres de los Parsufim, cómo nosotros recibimos la energía. Nosotros nos encontramos en Malkut. ¿Para qué digo yo esto? Porque ese es el punto
en el que depende, lo que les estoy explicando de esto depende de que aquí en adelante ustedes o la cojan más fácil o la cojan más difícil. ¿Sí? El camino, ¿qué camino van a seguir? Entonces, yo sé que la edad, que de los achaques y que todo lo que ustedes me han dicho por privado, uno me dijo que tenía 70 escalones y el otro me dijo una cosa y yo les digo, ¿por qué piensan que eso es un problema? Todo lo contrario. Una mente adulta y madura ya no se distrae con la música, ya no se distrae con el ruido, ya no se distrae con las tentaciones que cuando teníamos 15 quizás sí nos distraíamos. Con un amigo que nos invite a jugar un partido de fútbol, con las ganas de tomarnos una botella de no sé qué, y emborracharnos hasta que no sé. O sea, esas cosas ya no nos mueven. Ahora ya buscamos más la paz, la serenidad, la estabilidad, la salud, que no me duela la rodilla, que no me duela la espalda. A mí me duele mi rodilla, a mí me duele la espalda, no crean. No hablo de ustedes, estoy hablando de mí. Entonces, entonces ya estoy como ustedes también, ya estoy crocante, ya pinjas crunch. Me levanto en la mañana y las rodillas. Ay, me enderezco la espalda y ay. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar que el cuerpo está deteriorado, valoremos la mente que tenemos. Y esto se lo digo porque yo me sentía mal, no, pero si yo tan viejo, yo para estudiar Mishnah y para estudiar Gemara, estos niños de acá a los 10 años ya han estudiado todo eso, el loro viejo no aprende a hablar. ¿Y qué me respondieron? Pinjas, pero ¿por qué lo ves como una cosa mala? ¿Tú te acuerdas de todo lo que aprendiste cuando tenías 10 años? Sonó esto. No. ¿Tú te acuerdas de todo lo que aprendiste cuando tenías 10 años, 15? Yo dije, no me acuerdo. Me dice, ellos tampoco. Ellos se saben las cosas de memoria, bla, 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 pero ellos no razonan, no relacionan, no masticaron, porque ellos aprendieron porque tenían que aprender, porque si no los ponían malo, porque si no los regañaban, o porque tú ahora estás en la época donde tienes una mente adulta, regulada, eres un hombre ya hecho, un señor asentado, con familia, con hijos. A ti ya no te mueve lo que te movía antes. Entonces tu mente ahora aparentemente está vieja y no aprende a hablar. Tu mente ahora tiene más conciencia y recibe con más realidad, como con, no sé la palabra, se me escapa la palabra, con más, no sé, una palabra especial. Pero, ¿ah? Shuradat, con más importancia el conocimiento. ¿Qué es Ishufadat? Lo me llame. Ishufadat, dice mi esposa, no sé, hay que traducirlo, pero nosotros ahora tenemos la mente más enfocada. Antes cualquier problemita, no, nos tiraba a la cama, nos poníamos a llorar, nos daba la depre, aunque ahora también nos da un poquito la depre, pero no nos lleva hacia hacer locuras, eso es lo que quiero decir. Entonces, la mente de ahora no es la mente que teníamos antes y no es malo, todo lo contrario. Nuestra mente está en el punto especial. Tanto así que los hajamim, lo que estudiaron toda la vida no lo entendieron y un día encontraron lo que toda la vida habían leído en la misma página que habían leído 1000 veces. ¿Por qué? Porque ya sus ojos fueron abiertos, o sea, ya su mente se asentó, ya dejó de correr, ya dejó de esto, no, hay que rezar, hay que rezar, pero bueno, vamos a rezar, poniendo el corazón, vamos a tratar de entender que lo que estamos haciendo, no cumplir por cumplir, sino que hay más allá. ¿Sí me entienden? La idea es un poco largo la idea, entonces primero, recapitulando, no se sientan mal, y yo tampoco, me digo a mí mismo, porque ya estamos viejos. No estamos viejos, estamos en el punto.
Esa es. Y mi punto era, no es el mismo punto suyo, ni el de ella, ni el de él, ni el de todos. Cada uno tiene su punto y cada uno tuvo que haber pasado por ciertas cosas para el punto del momento. O ¿ustedes creen que Hashem se equivoca? No, llegó cuando tenía que llegar. Sí, nosotros nos hubiéramos gustado. ¿Ah? Tranquilo, hable, lo escucho. Se acabó. No, decía que correcto, eso es así. Eso es cada uno en su momento. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si yo digo, si ya a mí me hubiera llegado esto, cuando tuviera 20 años, lo hubiera usado de una mala forma. Seguro que lo hubiera usado muy mal. Y me hubiera ganado muchos problemas. Porque yo lo hubiera usado para mi necesidad del momento. Mi necesidad del momento era conseguirme una esposa linda, como si eso fuera lo más importante. ¿Qué es linda? Ya, linda. Eso no es lo más importante. Conseguir dinero, ser rico, y como si eso fuera lo más importante. Me hubiera desviado muchísimo, seguro me hubiera desviado muchísimo, pero ya después de que ya me di cuenta que el dinero no es una ilusión, que la belleza también es una ilusión y todas esas cosas físicas son una ilusión, entonces ya como que, como que ya está entendiendo, como que es el momento de empezar a soltarle a ver qué, y nos empiezan a tirar tiritas a ver si agarramos, y a veces no nos agarramos y nos cuesta mucho tiempo en entender. Primero eso. Segundo, cada persona tiene su propia forma de aprender. Y no porque el ingeniero es, comillas, sabe más, entonces la persona que es ama de casa que está haciendo oficio en su cocina sabe menos. No es decir que uno sea más importante que otro, pero ser ama de casa también hay que tener en cuenta pagar las cuentas, qué hace falta para el sancocho, la papa, la yuca, cuánta cantidad se va, cuántos vienen, viene mañana, viene mi hijo, viene mi hija, llega chaval, no tengo esto, todas esas cosas aquí en la cabeza. Eso es un proceso mental que muchos ingenieros a veces no tienen y tienen que pagarle a un asistente, también una secretaria para que le estén recordando y le hagan todo, porque él solo no es capaz. Mientras que la ama de casa no tiene quien le ayude. Y el esposo está enfocado en que hay que pagar esto y conseguir plata y voy a hacer este trabajo y mañana hago este trabajo y mañana le cobro a este al otro. Y pensando cómo solucionar y mirando cómo, esto que me sobró de esto lo puedo usar para esto. Con esto también puedo hacer una repisa para la casa, puedo hacer... Y uno dice, pero es que eso no es importante. Sí es importante. Porque no estoy hablando de las cosas, sino de cómo procesan la información. Y ese es el mensaje que quiero que se les grabe. Cómo procesa cada ser humano la información. Y no importa si no les cuesta mucho entrar a WhatsApp. Yo les voy a ayudar para que se conecten y estén conectados y todo. Puede que las generaciones de ahora, mi hijo coge el celular y sabe cosas que yo no sé de mi celular. O sea que los entiendo perfectamente. Un día mi hijo, hace años atrás, me dijo, papi, mira, cogí el celular y pum, cambió el canal del televisor con el celular. Y yo, ¿eso es posible? Me dice, sí. Y me enseñó cómo. Y yo ahora ya no puedo. Él me enseñó en ese momento y yo no sé. Ahora, porque yo no soy menos, no somos menos. Seguro si yo me pongo a hablarle al de los Parasufí no me va a entender. Entonces es cómo procesamos cada uno la información. Ahora, tenemos algo en nuestra mente, vamos a entrar ya en materia, retomando donde quedamos la clase pasada, con toda esta información que les di, que no es un regaño, no se van a sentir regañados, ni es una exhortación, es una reflexión sobre lo que somos, sobre lo que tenemos, y que a veces nosotros tenemos, a veces no, siempre tenemos la mala costumbre de pensar que lo nuestro es menos que el del otro, o que somos menos que los demás. Y a veces se nos corre la línea y pensamos que somos más que los demás. No somos capaces de estarnos nivelados en el correcto lugar, en el decir, yo me enfoco en mí y el otro problema del otro.
yo tengo que pensar en mí. Yo soy responsable por mí mismo y cada quien es responsable por sí mismo. Por los papás por los hijos y por la esposa por los hijos, la esposa por su esposo, y así cada quien tiene su... Sí, el agua suena horrible. Thank you. Cada uno es responsable por sus asuntos. Entonces, en el momento en que estamos estudiando, nosotros queremos aprender como el otro aprende, pero es que el otro es el otro. Entonces, hay una cosa muy, sin hablar de nombres, sin hablar de personas. Llegó alguien, permítanme que no creo que se me vaya a aburrir. Sin hablar de nombres, todos sabemos que en Cali, las personas que hay en Cali, los rabinos que hay en Cali, no importa de dónde ni quién, los rabinos que hay en Cali son muy inteligentes, sin duda lo son. ¿Sí? Conocen idiomas, leen mucho, lectura rápida, sistemas, ¿qué más sé de ellos? Estudian demasiado. Seguro que sí. Pero digámosle a uno de ellos a ver si sabe hacer una instalación eléctrica de un bombillo simple directamente de los breakers. Pues yo le digo a un Nahum, seguro que él me lo hace facilito. Pero ellos no. Ellos no van a ser capaces. O le digo a ver si alguno de ellos es capaz de enchapar un baño como los que empaña don Yehudá. Seguro que no. No va a ser capaz. Y va a cortar mal va a hacer mal el cálculo, va a cortar mal las baldosas y va a tirar porque no sabe. Porque ellos tienen una formación académica y nosotros tenemos una formación más práctica, más tangible, más de las manos. Entonces nosotros queremos estudiar como ellos, pero nosotros no tenemos la cabeza de ellos. Nosotros tenemos las manos. Y nuestras manos, a pesar que no piensan, es una forma de agarrar la información. Es hacer la práctica. Entonces, cada vez que usted quiera aprender algo, aprenda, piense que es parte de su oficio y enfóquese en su oficio. Por ejemplo, ahora mismo, tenemos aquí esta imagen, ¿sí? Y estamos en la discusión en que la Torá nos habla de que Hashem tiene ojos, cabeza y espaldas, y ya nos dijimos muy claramente que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que una maldición, cualquier persona que se imagine todas esas cosas de manera física, tiene una maldición muy grande sobre él, y especialmente los discípulos de él, porque eso es un juramento que él hizo antes para poderle soltar los grandes secretos a sus talmidim. Y esto dice, bueno, ¿y entonces la Torah qué? Dice, no, porque es por lo que él les iba a soltar en ese momento. Y entonces aquí viene el problema. Entonces, ¿cuándo podemos pensar así? ¿Cuándo no podemos pensar así? Entonces, cuando es para el estudio, tenemos permitido, dice romper la oreja, es una expresión que se traduce así al español, pero en hebreo quiere decir para poder comprender. Se nos permite utilizar analogías a nuestra forma de entender. Y con eso quiero decir, en aquel entonces, el ser humano y los profetas y todo eso, ¿con qué lo comparaban siempre? Con el hombre. Y cuando eran cosas muy raras, lo comparaban con animales. Porque ellos tienen muy claro que lo más avanzado en tecnología que hay son los seres vivos. En el pensamiento occidental, lo más avanzado es un robot. Entonces, las generaciones, al tener ejemplos diferentes, puede hacer asimilaciones según lo más avanzado, según lo que tenga más avanzado. Entonces, tenemos que entender que lo más avanzado de este mundo es el hombre, el ser humano y los animales.
Y ahí abajo, después de los animales, le siguen las plantas o los árboles, y después siguen las plantas que crecen sobre la tierra, y antes de eso siguen el domen, los minerales. En ese sentido hablamos de evolución, por decirlo de alguna forma. Entonces, la forma en que, es un poco extraño lo que les voy a decir, pero si nos imaginamos, voy a meterme en los zapatos de las mujeres un momentico. Si yo me imagino las cosas de la Torah como una receta de un ¿qué? No sé, un sancocho especial, entonces, y yo digo, bueno, si la Torah es como un sancocho, yo tengo que preparar esta misbah. ¿Qué me hace falta a mí para preparar esta misbah? Entonces inmediatamente la mente ya sabe hacerlo, porque ya sabe cómo hacer un sancocho, ya hace inmediatamente automático. Es automático. De una le sale a la lista. Necesito papa, yuca, racacha, Entonces lo mismo. Entonces, ¿pero qué será lo que necesito? Necesito, para cumplir esta misbah necesito que sea de mañana. ¿Qué más dice la Torah? Que sea a cierta hora. Tengo que tener los impuestos. Bueno, la mujer no va a cumplir esa misbah, pero no se me ocurre ahora un ejemplo, pero estoy pensando cómo piensa una mujer. Esto y esto. Ok, listo, tengo todo. Entonces, ¿qué hace una persona normalmente? A veces, unas buenas mujeres, les gusta anotar en un papelito, una listica. Hay mujeres que no necesitan, hay mujeres que sí, una listica. Fin. Y va uno por uno y va chuleando. Tú. Cuando va a ver, cumplí la misbah, o por lo menos ya sé cómo se hace la misbah a su forma, como si fuera un sancocho. Es un ejemplo. Y esa es la forma en que se puede estudiar. O sea, para el estudio toca así. Lo mismo con don Yehudá. No sé cuál es la profesión de don Moshe. Si fuese, no sé, arquitecto, o si es profesor. En fin, cada persona tiene que encontrar eso. Todos tenemos que encontrar eso. ¿Cómo? No les puedo decir, porque yo no soy ustedes. Cada uno lo tiene que encontrar. Ahora, pero eso mismo, para la plegaria no podemos. Es decir, para la plegaria cuando estamos rezando, y dice, por ejemplo, y entonces va a haber la unión entre Abba, Beima, y entonces va a haber un acoplamiento del Yesod. No nos podemos imaginar eso físicamente, porque físicamente estamos imaginándonos cosas que no deberíamos tener en la mente, en una tefilá. O imaginémonos que viene en la plegaria, no nos podemos imaginar que nos cae el sol o la luna o las estrellas. Y eso es la maldición, ¿sí? que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. No en el estudio, en la tefilá. No podemos decir, y yo ahora entonces voy a hacer Birkat Levaná, ejemplo, y voy a meditar, y cuando entonces uno cierra los ojos en algún momento es una meditación, entonces voy a meditar que la luna va y no sé qué. No es la luna. Nosotros ya tenemos una forma acá y lo tenemos para recordarnos. Porque es una expresión muy baja y nuestra mente es una expresión muy alta. Entonces lo que estamos haciendo es, en vez de elevarnos, vamos para abajo. Tenemos que poner nuestra mente lo más elevado y por eso se nos advierte que tiene que ser por medio de códigos. Ahí en las Kavanot es donde uno más sufre, porque sí o sí nos toca hablar en el lenguaje, no podemos traerlo a nosotros. En el estudio, para entenderlo, podemos imaginarnos que es un baño, que es un sancocho, que es un juego, que es lo que sea. Con tal de aprenderlo y entenderlo, usted tiene permitido hacer cualquier ejemplo, que me llaman mashal. Y aquí viene el problema, lo que estamos hablando de que el Ramjal dice que hay que todos son mashal, todos son analogías, que el Arizal solo habló de analogías. Y el Eshem dice que no son analogías, que claramente es así, punto. Que el Arizal dijo
lo que él vio es así, no hay cómo hacer parábolas del asunto. Y que cuando una persona hace parábolas del asunto, entonces termina desviando el concepto original. Y la vía del Rashash es más de códigos y de letras y de números, y entonces así no se pierde la mente en nada. ¿Por qué? No nos podemos imaginar que el 1 son 3, el 1 es 1, punto. Pero si nos dicen un clima caluroso, entonces una persona puede imaginarse caluroso y se puede imaginar el sol rojo. Y otra persona puede ser caluroso y se puede imaginar sudando. Y otra persona se puede imaginar en la playa o puede imaginarse la sensación del calor en los pies. Como ven, todos están pensando en lo mismo, pero no de la misma forma. Entonces va a desviar el mensaje. Y por esa es la razón de que la cábala o la línea de cabalistas de que estoy, que es la línea del Rav Shimshon, que es Betel, no se la lleva bien con Ramjal de manera de profundización. Para manera de ingresar y una introducción está perfecto, pero ya a la hora de entrar a detallar, no, se pierde el concepto, porque queda como cuando ustedes leen esas profecías de Daniel, y entonces vi en el norte una bestia que salía del mar, y la bestia tenía ojos de no sé quién, dientes de no sé qué y patas de no sé qué. ¿Usted entiende qué dice? Ni idea. Porque es un mashal. Ese es el problema con los mashal. Las parábolas. Que cualquiera puede interpretar eso de cualquier forma. Y eso es lo que pasa ahorita con tantas cosas raras que hay en el mundo. Cualquiera puede interpretar eso de cualquier forma. Pero solo aquel que conoce la realidad oculta y que estudia como el Rashash, porque el Leshen y el Rashash van de la mano, solo que son como un nivel más profundo. Entonces, la realidad oculta es ir al código. Entonces uno dice, donde dice que tenía 10 cuernos, hay que buscar la palabra cuerno, 10 cuernos, y empezar a hacer números. Los números no mienten. No hay cómo pensar en qué es que no. 10 cuernos son 10 cuernos. 10 veces la palabra cuerno, ¿qué gematria da? Me está diciendo algo. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo, o sea, no es algo que se ha estudiado, pero así se estudia. Esto significa esto. Entonces, ese es el pensamiento en que nosotros vamos a empezar a estudiar, que es el pensamiento del Rashash y también el Leshem, porque el Rav, a pesar que estudia en Betel, el Rav no es tan así, es así, punto, no. Un poco rebelde, digámoslo así. A él le dijeron, no puedes estudiar sino solo lo de nosotros, pero él también estudia la cábala del Gaon de Vilna, también estudia el Leshem. A él le encanta mucho el Leshem, él dice que es brillante la forma en que él explica las cosas. También estudia aquí, pero definitivamente no estudia el Ramjal, porque él dice, no, yo me pierdo, yo no lo entiendo. Y uno dice, no entiende por qué. No, porque el Ramjal es muy poético y muy lindo para empezar, pero llega un punto donde uno se embolacha. A mí me encanta el Ramjal, pero hay que saber que son niveles. Esto ya lo vimos, lo que le estaba diciendo, el mashal y el nimshal. El mashal es la parábola, y para decodificarla, el intelecto, la persona tiene que tener claro los códigos. Si no tiene los códigos, se va a imaginar cualquier cosa y va a terminar dando un concepto, extrayendo un filosófico cualquiera, y se va a perder. Y se va a perder. Y aquí quiero... ¿Entró o no entró? ¡Ay, no! Se me fue. Y aquí quiero... perdón, ya volvimos. Aquí está. Quiero comentarles algo. Por ejemplo, conocí a alguien este fin de semana porque estaba buscando un cole para estudiar alajá y Gemara, porque no puedo estudiar solo cábala, también tengo que estudiar lo otro. Y bueno, estábamos hablando y todo. Me dijo, sí, mira, tengo un cole muy bueno, es de 8 a 10, se estudia alajá y se estudia un poco del SOT. Yo estaba contento y dije, ¡ay, qué bien! ¿No? Y te pagan 1000 shekels por estudiar. Y yo, ¡wow! ¡Qué rico! Y dije, no, aquí fue. Cuando me va diciendo,
No. Alajá la estudiamos del Shulchan Aruch Barraf y el Sol lo estudiamos del Tania. Y yo, ahí me desinflé. ¿Por qué? Esa parte sí el Rav Shinshon no es flexible. El Rav no está de acuerdo con las Hasidut, o sea, con la forma en que expresan el Sod. Y de hecho el Ramjal también no está de acuerdo con la forma en que la gente expresa la Hasidut. O sea, ¿qué es la Hasidut? La Hasidut es un nivel de relación con Hashem en donde ya no está la persona pendiente en si se debe o no se debe, si es bueno o es malo, no si cómo hacerlo o no cómo hacerlo, sino qué más puedo hacer aparte de lo que ya tengo que hacer y estoy haciendo. ¿Sí? Ese nivel no lo han explicado en Cali. No sé si algún rabino lo ha llegado. Por ejemplo, ¿por qué ellos se visten de blanco y negro y esto? ¿Es una alajá? No, es una miná. Pero ¿por qué se visten así? ¿Es obligación? Para ellos sí. Para mí no. ¿Pero por qué? Porque ellos han avanzado en eso. Ahora, ¿por qué se ponen ese sombrero así? Es una miná. O sea, ellos ya es una tradición. Pero constantemente están haciendo pequeñas cositas en el que se va avanzando. ¿Quién llegó? No, me llegó. Se va avanzando y se está avanzando personalmente porque ellos quieren más parecerse más a la imagen de su maestro. Entonces, ¿por qué nos dejamos los pellos largos? ¿Es una mitzvah? No, no es una mitzvah. La halajá dice no te raparás. O sea que con tal de que yo tenga aquí como 5 milímetros de pelo en mi 100, todo bien, no pasa nada. Lo mismo la barba. Entonces, ¿por qué no la dejo larga y por qué no la dejo larga? Porque es una mitzvah. No es una mitzvah. Es idur mitzvah. O sea, es un adorno. Esa es la respuesta que da la halajá a este tipo de cosas. Pero cuando ya uno ya va más allá, uno se da cuenta que la barba larga está haciendo tikkunim de la digna de la barba, está haciendo unos tikkunim de energías. Lo mismo los peyot, porque en los peyot se extienden Havayot, nombres de Hashem. Entonces, mientras más largo, más, mejor. ¿Pero es obligación? No es obligación. ¿Y por qué te los dejas? Porque quiero. ¿Por qué no? Y la barba te vas a ver muy feo. Mi esposa me ve lindo, me importa 5 qué piensan los demás. ¿Sí me entienden? De la Hasidut es un nivel ya mucho más allá. ¿Pero por qué? Porque el Hasid ya conoce el Sod, coge el Mashal y saca una enseñanza de eso y lo convierte en acción. Y eso se llama Hasidut. El problema es que muchos hasídicos ya se volvió como una halajá más rara todavía y por eso salen con cosas raras que ustedes ven. ¿Sí? Bueno, la escuela de Leshen, no voy a entrar a detallar, ya lo vimos. Esto sí, la escuela del Rashash. La escuela del Rashash, el camino del sentido simple, la lectura directa de la escritura del Peshat. Me dice, pero ¿cómo así? Pero si es Sod, ¿cómo es Peshat? Ahí vamos. Ningún pensamiento lo captura. Los secretos cósmicos son demasiado profundos para ser reducidos a una filosofía humana. Y forzar un símil es inútil y es arrogante. Entonces, cada vez que una persona quiera coger un concepto de un parsuf y quiera decir, no, pero es que eso en realidad lo que significa es esto, salga de ahí, corra. Nadie es capaz, ni siquiera Arizal fue capaz de poder explicar el parsuf en su totalidad. Aspectos, o sea, pequeños detalles. Por ejemplo, ¿por qué Ima se llama Ima? Porque tiene la capacidad, en 15 minutos se acaba la clase, porque tiene la capacidad de tener hijos y dar a luz. Entonces, para nosotros ese concepto, ese detalle nos hace pensar en una mamá. Por eso se llama Ima. Fin. ¿Y por qué Abba se le llama Abba?
porque él sustenta a Ima. Como un esposo sustenta a su esposa cuando está embarazada. Pero quiere decir, ya lo explicó todo Pinjas. No, solamente pequeños detalles, pero decir, no, ya, eso es todo el Parsuf. No, nunca. O decir, no, es que es así ya. No, no es así ya. Son pequeñas cosas. No es imposible poder explicar todo el Parsuf como tal. Inmersión estructural. Estudiar la arquitectura de la Cábala basándome rigurosamente en su sentido simple, sin decodificar cada término forzadamente. Quiere decir que usted tiene que entender, y aquí es donde choca el Sod, que nosotros vamos a empezar a estudiar con el hasidismo, porque el hasidismo todo le tiene que meter emociones y sentimiento. Y ahí están metidos los Java, sobre todo ellos. Y están metidos los Breslev, y están metidos los Gur, y están metidos, ¿qué otro es? Los Bells, todos los hasídicos que ustedes ven que se ponen Strymer y Saco Negro y todo esto, todos van por esa línea de querer humanizar al punto todo y se pierde mucho. En cambio, acá en el Rashas no hay que humanizar, sino solo para entender. Solo para entender. Y tiene que entenderse tal cual. Punto. Sin ponernos con adornos. ¿No les puedo dar un ejemplo? Sí, a ver qué ejemplo les puedo dar. Ejemplo. ¿De dónde sale el Parsuf? Un ejemplo cortico porque si no aquí nos quedamos toda la noche. ¿De dónde sale el Parsuf de la Nukba de Sa, o sea, la mujer del Seiram Pin? En teoría, en el estado de Yenika, que es el estado de amamantamiento, salen los Ajoraim del Tiferet que está en el pecho por medio de un Jor, que es un Nuk, una Nukba, un hueco, por eso su nombre se llama Nukba. Fin. Ya. Entonces, por eso se llama Nukba. Nukba es la palabra que se utiliza de Nekeva. Nekeva es femenino. Entonces, ¿pero por qué? Porque ella en sí es un Nekeva, no. Porque la energía que bajó por Sa, que es una estructura espiritual, en vez de seguir bajando, hizo un hueco en el pecho de esa estructura para poderlo entender, porque en realidad él no tiene pecho, y ese hueco se llama Nukba. Y por ahí se fue la energía hacia atrás, y de ahí, en el estado de Yenika, que es de amamantamiento, porque amamantamiento es que se puso a chupar, ¿sí? Como un bebé chupa, y de ahí se chupó la energía y creció en las espaldas de Sa. Y después leemos en Bereshit que Adán no encontraba esposa porque la tenía en donde, en el Sela, en el secreto del Sela, en sus espaldas. Entonces ya entendí el concepto, entendí las palabras, entendí todo. No, lo que quiere decir es que el hombre tiene que llevar a la mujer. No quiere decir nada, quiere decir lo que quiso decir, y eso es cómo funciona, porque no estamos hablando de mí, estamos hablando de Sa, y Sa no soy yo. Yo tengo un aspecto de Sa como Sahar, como hombre, pero yo no soy Sa. Si yo fuera Sa, sería, ¿qué? Sería el creador. No. Yo soy una imagen, el reflejo. Si el creador tuviera un cuerpo, Hasbe Shalom, ¿yo qué vendría siendo el creador? Yo sería el reflejo del espejo de él, pero en miniatura, un milímetro, menos de un milímetro. Eso sería yo, el reflejo. Para que podamos entender un poquito el sentido de lo que estamos tratando de entender. Entonces, por un lado nos dicen, podemos hacer analogías, y por otro lado nos dicen, no, tiene que ser tal cual como está. Y el efecto oculto, analizar la letra tal cual, de los textos del Sod, con pureza y con inmersión total. O sea, no yo qué pienso de eso, sino qué quiso decir el texto. O sea, no traerlo a mi vida y humanizarlo, sino yo espiritualizarme, que es todo lo contrario como nos han enseñado.
no, es que la Torah es para los humanos, entonces la Torah se humanizó. Sí, en el sentido de la interpretación básica, o por ejemplo la halajá y esto sí, pero en el Sod es todo lo contrario. Usted tiene que volverse cada día más espiritual para poder comprender las cosas espirituales, porque si no, entonces no vamos a avanzar. Eso es lo que está tratando de decir aquí la imagen. Síntesis. El Ramjal utiliza parábolas y saca filosofías. El Leshem va al lenguaje original, al hebreo, al misterio, saca del idioma luces y lo trae de alguna forma al humano para que la comprenda. Y el Rashash dice, es inexplicable para la mente humana, usted tiene que volverse casi que un dios para poder entender a Dios. Entonces tiene por eso tiene que cada vez alejarse más de la carne, por eso se acostumbra mucho a ayuno, se acostumbra mucho mikve, se acostumbra mucho cosas no humanas. Es la excusa. Pero es que si no duermo, ¿no? ¿Para qué dormir? Esos biohumanos. Ellos casi no duermen. El Ram duerme, ¿qué? ¿3 horas todos los días? El Ram no parece humano. Y los rabinos del menos duermen 30 segundos, como David Amele. Pero David Amele era un humano, ¿cierto? Pero ahí sí no pensamos que era muy estricto, que es que era muy... David Amele dormía como 30 minuticos. Y para él eran suficientes. Y tratar de decir, es que es así, como muchos hasidiscos hablan, porque Tania es una explicación del Etz Haim, y ellos dicen que es así, que esa es la explicación del Etz Haim y que no hay más. Entonces, se queda claro que yo y Jabat no nos llevamos muy bien, y el rabino Shimshon tampoco. Hay un enfoque híbrido, pero eso no los voy a confundir más. Se puede entender parte de letra y parte de enfoque, pero cuando uno hace eso, entonces el Rab dice, cuando uno trata de hacer eso, el Rab me pregunta, ¿quién dijo eso, Pinchas? Digo, no, yo pienso. Me dice, es tu Hasidut. Entonces ahí es cuando uno lee, entiende los conceptos básicos y físicos, comprende como uno entiende la manera de Pinchas, pero la idea es que cada uno tiene que entender a su propia manera. Ya se van a dar cuenta por qué, pero no en esta clase, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero se van a dar cuenta cuando se topan con un texto de Cábala y leen y no entienden nada, pero una lucecita les dice, pero sí entendí esto, ¿será que esto me quiere decir esto? Y se pegan de ahí y siguen, de la forma en que ustedes aprenden, van a llegar a un punto y dicen, quizás es esto lo que me quiere decir, quizás yo entendí esto y quizás es esto. Entonces, en ese proceso es lo que está en la imagen. Usted lee el Peshat, la estructura base, y usted, una herramienta pedagógica es como lo que usted saca de ahí, la filosofía que usted saca y usted lo adhiere para sí. Y ese Nimshal sirve, pero solo para usted. Es el problema de las sectas. Que la gente saca eso y hace doctrina de lo que Hashem enseñó a usted, pero es que eso es para usted, no para todo el mundo. A usted lo necesitaba, porque su alma necesita eso, pero no todas las almas necesitan eso. Perdón que le interrumpa, más o menos eso es... Doña Ruth, tengo 3 minutos ahora, después me escribe, por favor. Perdón. Tengo 3 minutos. 3, 4 minutos, ¿cuánto tiempo? No, ya se me acaba. Bueno, entonces, porque con esto ya terminamos el capítulo 10, Baruch Hashem. Entonces, el Sod no se puede explicar tal cual. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de una sefirá, don Yehudá no puede sacar el metro y medir cuánto mide una sefirá con el metro. Pero nos dice que el Yesod de el Seir Anpin es la cuarta parte del Tiferet. Entonces ya hay una proporción. Y nos dice que el Malhut es una nekudá, un punto al lado del Yesod de Tiferet. Es al Yesod de Sa, que es la cuarta parte del tamaño de Tiferet.
Y nos dice que Sa es del tamaño como un enano le llega al pecho a una persona normal. Entonces, en ese punto de comparación, si Malhut es nuestro, por decir algo también, muy de pinzas, si Malhut es nuestro planeta, que para nosotros es gigante, y Malhut es un punto al lado del Yesod de Sa, y el Yesod de Sa es la tercera parte de Tiferet, y Tiferet es solo una de las sefirot que tiene Sa, y Sa es como un enano en Ima, y Ima a su vez tiene 4 niveles. La Ima y la A es más grande que Sa. Entonces, ¿de qué tamaño es Abba? ¿Y de qué tamaño es la realidad de qué? De Arich Ampin. Estamos hablando del tamaño tan grande de lo que estamos hablando, y todo eso lo que estamos diciendo es solo del mundo de Asiyá, es solo el mundo material, porque todo el mundo material de Asiyá es del tamaño de una sefirá de Yetzirah. No, ya lo perdimos. Y Yetzirah tiene lo mismo que Asiyá, pero en otras proporciones. Y va subiendo, después Yetzirah, después Beria. Y todo el mundo de Beria es del tamaño de una sefirá de Atzilut. Y Atzilut es gigante, es el mundo real, es el mundo donde no hay caos. Pero Atzilut también es del tamaño de una sola sefirá del mundo de los Akudim, del mundo de los amarrados. Entonces, si ven la grandeza, y todavía no hemos llegado a lo que llamamos el creador. Pero todo eso es el creador. Y después llegamos del mundo de los Nekudim, que todos están amarrados en una sola unión. Y viene el emanador, la Maatzil, que se llama Adana Kadmon. Y entre Adana Kadmon y el Ensof está el Or Ensof. El tamaño de lo que estamos hablando es incomprensible para la mente humana. Incomprensible, es inmedible, es inentendible. Estoy hablando de los tamaños. Ahora, si estamos hablando de la materia en sí, la esencia, cada nivel la materia va para arriba. Si nosotros en el punto más bajo la materia es esto que podemos tocar, ¿qué es en cada nivel a medida que va subiendo de cada una de esas estaciones que le fui mostrando? Por esa razón, es que solamente una persona que estudia el Sod, estas cosas, puede tener ese sentimiento de decir cuán grande es Hashem. Y esa grandeza nos va a decir y nos va a hacer sentirnos con un temor real y con un amor infinito también, de wow, como cuando uno va de niño va a ver el mar, así, pero sabemos que el mar está dentro del punto. Wow. Nos queda menos de un minuto. Muchas gracias por haber estado en la clase. Voy a gastar otros cuantos minuticos por WhatsApp. Yo creo que voy a hacer una llamada grupal porque sé que tienen preguntas y le regalo unos minutos más. Espero que estén muy bien. Ya los llamo por WhatsApp y bueno, Baruch Hashem. Ok. Con gusto. Con gusto. Muchas gracias, Pinjas. Ya los llamo por llamada grupal, los que quieran hacer preguntas. Voy a hacer una llamada grupal por WhatsApp, ya los llamo. Bueno, señor, muchas gracias.